Os voy a contar un caso anecdótico propio sobre ejercicio y dolor. Teniendo en cuenta que los casos anecdóticos siempre hay que cogerlos con pinzas, porque no pueden extrapolarse a la mayoría de las personas, ni incluso a un grupo concreto de personas, creo que esto es bastante interesante y sí que hay algo de evidencia científica que respalde la historieta que voy a contar a continuación sobre el dolor. Bueno, tenemos que diferenciar entre el dolor crónico y el dolor agudo. Por ejemplo, en el caso del dolor de espalda, hay personas que pueden tener un episodio puntual o varios episodios puntuales, lo cual podría considerarse como dolor agudo porque son episodios cortos y puntuales. Sin embargo, hay otras personas que tienen dolor crónico, es decir, dolor que se extiende a lo largo del tiempo. Por ejemplo, también podemos entender como dolor agudo un dolor de cabeza puntual, que es lo que me pasó a mí concretamente ayer. Tenía un dolor de cabeza bastante fuerte, una escala sobre 10, posiblemente un 6, no ha sido de los peores ni de los más fuertes, pero la sensación de dolor sí que era considerable, aunque el dolor es extremadamente complejo y nuestras experiencias pueden influir en todas esas percepciones. De acuerdo, dicho esto, se me pasó por la cabeza no hacer ejercicio. Sin embargo, al final decidí hacer ejercicio, concretamente correr, porque había que cumplir con los entrenamientos. En este caso opté por un entrenamiento que generalmente para la población general sería un entrenamiento de intensidad vigorosa o intensidad alta. Ya sabéis que hay varias formas de clasificar la intensidad del ejercicio y hay gente que dice que, o expertos que dicen que caminar rápido ya es una intensidad de ejercicio moderada. Bueno, eso es relativo y depende de la persona. Pero en este caso el entrenamiento fue, o se podía considerar como intenso. El dolor de cabeza me duró 20 minutos. Ya está, tal cual. Cuando terminé el entrenamiento estaba prácticamente nuevo, y es que ese dolor se había reducido de forma considerable hasta quedar solo muy poquito. ¿Por qué sucede esto? Mirad, todo esto tiene una explicación fisiológica o biológica o científica, ¿no? Como queráis llamarlo. Y el dolor es muy complejo y actualmente siempre ha habido muchas formas, o se ha intentado explicar el dolor desde diferentes puntos de vista. Actualmente el modelo que tenemos es el modelo biopsicosocial, es decir, tenemos una parte más puramente biológica, fisiológica, y otra parte social, psicológica, etc. Bien, desde el punto de vista biológico, recuerdo que hace un tiempo subí un vídeo hablando sobre el dolor, ejercicio físico y las migrañas. Ahí lo explico en mayor detalle, pero lo que sucede es que cuando hacemos ejercicio físico en determinada dosis, porque la dosis también es importante, lo que sucede es que por un lugar nuestros músculos, nuestro cerebro, tejidos, empieza a liberar una serie de sustancias, como por ejemplo los opioides endógenos. Estos opioides endógenos posiblemente no os suenen, pero si os digo el concepto de endorfinas o betaendorfinas ya os empiece a sonar. Esto puede contribuir a la disminución del dolor. Hay que diferenciar estos opioides endógenos, que son sustancias que puede liberar, en este caso, nuestro cerebro, nuestro organismo, y los opioides o los opiáceos, generalmente conocidos como fármacos o drogas, como podría ser la morfina, la codeína, la heroína, etcétera, etcétera, ¿vale? En segundo lugar, tenemos algunos neurotransmisores, que son sustancias liberadas por las neuronas, como por ejemplo la serotonina, la dopamina, la noradrenalina. Esas también
pueden ayudar a disminuir la sensación de dolor. En tercer lugar, pues tenemos otras sustancias que también libera nuestro propio organismo. En este caso sería del sistema endocannabinoide, ¿vale? Aquí ya los conceptos empiezan a volverse un poco turbios. Sistema endocannabinoide, como por ejemplo la anandamina, ¿vale? Estas son liberadas por el cerebro, las neuronas. Y en cuarto lugar, pues otras sustancias que en el cuerpo tenemos muchísimos tipos de estas, conocidas como citocinas. Las citocinas pueden tener efectos antiinflamatorios, es decir, que reducen o ayudan a reducir la inflamación, y otras citocinas que tienen efectos proinflamatorios, es decir, que favorecen la respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria en sí no es mala, ¿vale? Lo que es malo es la inflamación crónica, extendida, y en este caso generalmente suele ser de bajo grado. Pequeña dosis, pero durante mucho tiempo. Eso sí que es perjudicial y está detrás de muchísimas patologías, como por ejemplo el cáncer, la obesidad, enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues bien, con el ejercicio físico lo que podemos hacer es reducir en una propia sesión y a lo largo del tiempo la cantidad de estas citocinas proinflamatorias, la IL-6, IL-12, proteína C reactiva, aunque durante el ejercicio esta suele aumentar, pero después disminuye, la sustancia P, etcétera, etcétera. Hay muchísimas. Todo este cóctel, ¿vale?, de sustancias que se liberan cuando estamos haciendo ejercicio físico, nos pueden ayudar a disminuir, en este caso a mí me ayudó a disminuir esa sensación de dolor. Tienen un efecto de hipoalgesia, es decir, de dolor reducido, poco dolor. Esto nos puede ayudar. Importante después del entrenamiento, algunas consideraciones o consejos extra. Cuando terminamos o cuando terminé de hacer ese entrenamiento, después hice una especie de vuelta a la calma, es decir, seguí haciendo ejercicio, pero a una menor intensidad. Esto es importante para no terminar el entrenamiento hecho polvo, ¿vale? Porque nos va a ayudar a reducir esa sensación de activación que nos había provocado ese esfuerzo tan intenso, ¿vale? Una vuelta a la calma. En este caso yo seguí corriendo, pero muy despacito y andando también un poquito más. ¿Qué podemos hacer más? ¿Y qué hice? Respiración, muy importante, respiración nasal, ser conscientes de la respiración, controlar nosotros mismos la respiración, un patrón de respiración, ¿vale? Respiración nasal, eso sí, muy importante. No solo durante el entrenamiento, sino en la vuelta a la calma y después del entrenamiento. Cuando ya estamos en casa, pues lo mismo, seguir calmados, respirando de forma nasal, controlando la respiración. Evitamos pantallas o estímulos luminosos y con eso podemos seguir favoreciendo esa recuperación del dolor de cabeza. Y así, pues, fue el caso anecdótico de hipoalgesia, o el dolor de cabeza desapareció. Sé que es un caso anecdótico que no se puede aplicar a la población general, pero sí que es verdad que el ejercicio físico, pues, puede ayudar a disminuir o eliminar completamente el dolor en algunos casos, ¿vale? No vamos a hablar de todos los episodios de dolor, ¿vale? Eso es incorrecto.